Amados, en esta hora empezamos una enseñanza que va a quitarnos algunos esquemas de la cabeza, que nos va a dar orientación, pero como siempre, la palabra tiene como propósito, como principal propósito, el edificar nuestras vidas. Recuerda que estamos en la iglesia Palabra, Poder y Salvación, Paposal, y que la iglesia tiene una visión. Entonces, es necesario que nosotros como iglesia estemos ciñéndonos a, a la visión de la iglesia. Si alguien se acuerda de la visión de la iglesia, por favor, levanta la mano y nos la dice. Ninguno. Entonces se las recuerdo. Ser hacedores de la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra de Dios, manifestando su poder para disfrutar plenamente la salvación. No olvides entonces la visión de la iglesia. Y ahora, entonces, vamos, repito, a la palabra. Hoy nuestro tema es Neustán. Neustán. Neustan. Neustán. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Neustán? ¿Alguno? Listos. No interesa. Neustán. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 4. ¿Qué dice la palabra? Segunda de Reyes 18:4. Segundo de Reyes 18:4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Entonces nos encontramos con el rey Ezequías y dice que cuando él inició su reinado empezó a deshacerse de todo lo que tenía que ver con la idolatría. Comenzó a reinar en Judá y dice, y esto es importante tenerlo en cuenta, que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Ustedes saben que Israel se caracterizó por tener reyes en los dos extremos. Hubo reyes muy buenos y hubo reyes supremamente malos. Pero este Ezequías fue un buen rey. Y uno de los primeros actos que estableció el rey Ezequías fue contra la idolatría y destruyó el Neustán, la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Realmente, Neustán significa cosa de bronce. Así, es un nombre despectivo, cosa de bronce. Y es importante también tener en cuenta que es un nombre despectivo por lo que viene a continuación. Vamos a mirar Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Vamos a mirar Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Números 21, 4 a 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová
que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ok, es un relato bien importante, es interesante, es un poquito extenso, pero de todas formas es necesario que lo tengamos en cuenta. Y vamos a hacer un poquito de historia. Recuerden que el pueblo de Israel sale de la esclavitud en la que estaba en Egipto, fue al desierto y durante esa travesía por el desierto constantemente se mostró inconforme con Dios. El pueblo cada rato estaba pleiteando por una cosa, por la otra, sin tener en cuenta los muchos prodigios con los que Dios lo amparó desde la misma salida. Si miramos las plagas, cómo destruyeron a Egipto, pero al pueblo de Israel no les pasó nada, cómo salieron después del día en que murieron todos los primogénitos de los egipcios, el día de la Pascua, la primera celebración de la Pascua, cómo atravesaron el mar en seco, todos esos prodigios para ellos pasaron inadvertidos. Y en esta oportunidad, en el relato que hemos visto de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, encontramos que se rebelaron por falta de alimento. Tenían el maná y el maná no les gustó. Fue cuando Dios entonces les envía las serpientes ardientes. Esa palabra serpientes ardientes significa serpientes venenosas. Y el mismo relato lo dice, que cada que mordían a alguien, esa persona moría. Cuando ya vieron la mortandad, reconocieron su pecado, se arrepintieron y pidieron ayuda divina. ¿Cuál fue la solución en ese momento? Una serpiente de bronce que Moisés debía levantar en un asta en medio del pueblo. El bronce significa juicio, o sea que ahí había un juicio. Cuando alguno fuera picado, debía mirar a la serpiente de bronce para ser librado de la mordedura venenosa. Esa es la parte de la historia. Pero más adelante encuentras que esa serpiente era tipo del Señor Jesús, es decir, era una previa representación de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y eso nos lo deja claro Juan capítulo 3, versículos 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos vamos al desierto y encontramos gente mordida por una serpiente que miraba sobre un madero, sobre una asta, a una serpiente de bronce. Y cuando miraban a esa serpiente con fe, inmediatamente quedaban sanos y vivían a pesar de esa mordedura. Hoy para nosotros es suficiente también mirar hacia alguien que estuvo en un madero. Cuando nosotros hoy miramos con fe la obra del Señor Jesús en la cruz, también somos salvos. Y recordemos que en la cruz lo que se vivió fue un juicio, el juicio más injusto por el cual nosotros hoy somos justos. Entonces es bien maravilloso lo que hizo el Señor. En un injusto juicio, a nosotros nos hizo justos. Volvamos a Ezequías. En la búsqueda de la destrucción de los elementos idolátricos, se encontró con esa serpiente. Oye, ¿qué es esto? No, es la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Mira, esto sucede en medio del trasegar. Acabaron de pasar el desierto, que fueron 40 años. Ahora, no se sabe en qué año fue, pero pasaron unos años desde que él levantó la serpiente hasta que llegaron a la tierra prometida. Entraron a la tierra prometida y ahí cargaban con la serpiente. Pasó la época de los jueces
y ahí estaba la serpiente. Pasó la época de oro de Israel. La época de oro de Israel es la que corresponde a los 3 primeros reyes. El primero fue Saúl, el segundo David y el tercero Salomón. Ellos 3. Y ahí estaba la serpiente. Después se dividieron en Israel y en Judá. Siguieron nuevos reyes y ahí estaba todavía la serpiente. Y Ezequías la encuentra. Esa serpiente que Moisés había levantado como símbolo de victoria. Pero ahora el pueblo la había convertido en uno más de sus ídolos. Ya dejó de ser el símbolo para el momento que fue para lo que la estableció Dios, porque tú miras el relato y en ninguna parte él dice que eso debía perdurar dentro del pueblo de Israel, pero ellos sí lo mantuvieron y empezaron a quemarle incienso. Cuando dice que le quemaron incienso, está diciendo que lo adoraron. Adoraron ese Neustán, adoraron esa serpiente de bronce. Y por eso les decía que tengamos en cuenta el nombre que le puso el rey Ezequías, un nombre despectivo. ¿Eso qué es? Una cosa de bronce. Entonces, aquí aprendes que cualquier objeto usado por Dios para lograr un propósito determinado en un momento indicado, no convierte ese elemento en un símbolo de adoración. Para nada, absolutamente para nada. Esa serpiente de bronce bendijo a Israel en el desierto, pero acabadas las serpientes venenosas, acabada la función de esa cosa de bronce. Siglos después, pasaron muchos años después de eso, en un monte, en las afueras de Jerusalén, se levantó un madero, pero esta vez no tenía pegada una serpiente de bronce. Esta vez, en ese madero, fue crucificado el Verbo de Dios, el Redentor del mundo. Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Entonces, él había dicho ya, lo leímos en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, que era necesario que él fuera levantado así como Moisés había levantado a la serpiente de bronce. Pues se llega el momento. En un madero es colgado Jesús. Ahora, ¿por qué tenía que ser serpiente el símbolo que utilizó Dios en la época de Moisés? Porque se estaba derrotando a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y por qué de bronce? Ya lo dijimos, porque fue un juicio. Ahí el diablo fue derrotado, absolutamente sin ningún chance de la más mínima victoria. Pero miremos otro detalle aquí, y es que tenemos cuatro relatos de la muerte del Señor Jesús, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Cada uno de ellos relata lo que pudo ver con sus propios ojos o lo que pudo indagar. Acuérdate que cuando empieza el Evangelio de Lucas, él dice que indagó. Este Evangelio lo escribió para Teófilo y le dice, oh, eminentísimo Teófilo, investigué todo acerca de la vida de Jesús. Pero igual, lo que él investigó, los testimonios que él recibió, fueron los testimonios de personas que vieron con sus propios ojos, que vieron lo que estaba sucediendo en ese momento, en esa cruz. Pero hay algo que nos llama poderosamente la atención. Un relato que no se queda en lo que sucedió en ese madero, sino que se enfoca
en el alcance redentor de ese sacrificio. Y nosotros normalmente hablamos mucho de lo que sucedió en la cruz, según lo que dice Mateo, según lo que dice Marcos, según lo que dice Lucas, según lo que dice Juan. Y eso es bueno, y eso nos deja enseñanzas maravillosas, y eso nos muestra el gran reflejo del amor de Dios y del amor de Cristo. Pero el mejor de los relatos es el que está en el libro de Isaías. Aquí ya nos habla de lo que fue la redención, lo que no vio el ojo humano que estaba sucediendo aquella tarde. Vamos a Isaías, capítulo 52, versículo 13, y vamos a terminar el capítulo 13, perdón, el capítulo 52, y después leemos los 12 primeros versículos del capítulo 53. Por eso está así en tu pantalla, Isaías 52, 13 al 52, 13, perdón, a 53, 12. 52, 13 a 53, 12. ¿Qué dice la palabra? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, vamos a mirar algunos detalles que se destacan de este pasaje. Hoy estamos utilizando pasajes largos, pasajes extensos, y obviamente apenas vamos a hacer un breve análisis de estos pasajes, porque nos darían
tema para mucho tiempo. Hoy, 2020, el Señor Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, no es un capricho divino que el Señor Jesús tenga ese nombre maravilloso. Tiene un nombre que es sobre todo nombre porque Él aceptó y ejecutó a la perfección el plan de redención. Se merece todos los elogios y todo el reconocimiento, no solo de la humanidad como tal, sino particularmente de cada uno de nosotros. Si tú eres redimido por el Señor Jesús, entonces Él merece tener un nombre sobre todo nombre. Y eso me pasa a mí, porque mi vida iba rumbo al infierno. Mi vida estaba desahuciada. Realmente yo puedo decir que yo no tenía ni siquiera vida, pero Él me dio vida y vida en abundancia. Por eso su nombre es sobre todo nombre. Otro punto que tenemos en cuenta, y es que algunos se preguntan cómo era el rostro del Señor Jesús. La Biblia no lo determina. Por ahí hay un relato que dicen que es de esa época, pero no lo sabemos. En lo que surgen algunas inquietudes de algunos es que si el Señor era un hombre bien plantado físicamente, y aquí nos habla de la hermosura de su semblante. Él era un hombre con unas facciones muy hermosas que fueron desfiguradas por la violencia con la que él fue tratado. En la cruz no tenía una buena apariencia. En la cruz él estaba abatido física, almática y espiritualmente. Entonces su aspecto no era definitivamente agradable. Él fue despreciado. Y todo esto sucede en la cruz, mis hermanos. Estamos hablando del momento del Señor Jesús en la cruz. Él fue despreciado, Él fue desechado, tanto que se convirtió en varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto, varón de dolores. Imagínate lo que significó para el Señor Jesús estar en la cruz del Calvario, rechazado por aquellos que fueron favorecidos por él, humillado por el tipo de muerte, siendo inocente y aún alejado del Padre. Eso fue un dolor inconmensurable, nadie lo puede explicar. Entonces nos llama la atención cuando hay personas que dicen que han sufrido mucho. No, nuestros sufrimientos, aparte de ser pasajeros, son incomparables para lo que él sufrió. Hay un libro, no lo voy a mencionar, el nombre, es muy interesante, de gente que vivió mártir para el Señor, y estamos hablando del siglo anterior, no estamos hablando del año 300 en adelante, de la era cristiana. Y sí, estuvieron presos y tuvieron momentos muy difíciles, y dice el escritor que él sufrió más que Jesucristo. No, no. ¿Eso no? ¿Tú crees que eso pueda pasar? No, para nada. Para nada, para nada. Es que el sufrimiento del Señor Jesús fue un sufrimiento en las tres áreas de su vida: espiritual, almático y físico. Y sobre todo, siendo inocente. La separación de su padre marcó el gran dolor que él vivió. Pero también allí en la cruz, él llevó nuestras enfermedades. Si hoy nosotros podemos adquirir la sanidad de Cristo, si hoy nosotros podemos acudir a la salud que nos da el Señor, es porque en esa misma cruz el Señor llevó nuestras enfermedades. Ya nosotros podemos disfrutar la sanidad y peleamos la buena batalla de la fe para aprovechar este enorme privilegio. Ahí, en esa cruz, el Señor llevó el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Por eso es que somos justicia de Dios en Él. Mira todo lo que significa esa cruz.
Ya vemos que allí fue desechado, que allí fue despreciado, que llevó nuestras enfermedades, que llevó nuestro castigo, y todo lo hizo en silencio, por amor a nosotros. Aunque no cometió pecado, fue sepultado con los impíos. Ahora, él no cometió pecado, pero llevaba nuestro pecado. La gran noticia es que ya venció, y venció a nuestro favor. Venció para ti y venció para mí. Es por eso que somos más que vencedores. Recuerda, somos más que vencedores porque Él peleó y nosotros disfrutamos de esa victoria. Amén. Entonces, vamos claro, ¿verdad? Ok. Tu redención depende absolutamente de Jesús, no de la cruz. Amén. ¿Te das cuenta? Nuestra redención depende de la obra redentora de Cristo Jesús, Amén. no de la cruz. Amén. En otras palabras, si Ezequías hoy encontrara esa cruz, simplemente la llamaría cosa de madera. No podría ser Neustán, porque Neustán es de bronce, pero es una cosa. Entonces, Ezequías le llamaría a esa cruz cosa de madera. ¿Por qué? Porque la cruz simplemente fue el madero en que crucificaron a Jesús. Pero, hermanos, es importantísimo, es imperioso que tú tengas plena conciencia que te salvó el Señor Jesús y no la cruz. Amén. La cruz no te redimió para nada, absolutamente para nada. Y ese es el tema que hoy nos ocupa. ¿Qué valor le vamos a dar a la cruz? Sabemos por la misma palabra de Dios que tenemos en la Biblia todo lo que necesitamos saber. Que en la Biblia tenemos absolutamente ejemplo de todo lo que debemos hacer. Y como iglesia, el mayor ejemplo que tenemos está en el libro de los Hechos. Y te cuento algo. En el libro de los Hechos, ni una sola vez aparece la palabra cruz. Habla de Jesús crucificado, pero no habla de la cruz. Y ellos, en sus ceremonias, en sus celebraciones, jamás tomaron la cruz como un símbolo de adoración, ni como un símbolo de redención. No lo hizo la iglesia primitiva. Ese nombre primitiva se le aplica a la iglesia que nació en el aposento alto 40 días después de que el Señor Jesús subió, hasta el año 100 más o menos. Ellos nunca tuvieron la cruz como un símbolo, nunca hablaron de la cruz, nunca iniciaban sus actividades o tenían en medio de sus actividades una cruz, ni la nombraron, no la mencionaron, nunca la mencionaron. Por algo sería. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Dios te guarde, no va a pasar. A un familiar tuyo, muy amado, a un hermano tuyo, le dan una puñalada y lo matan. ¿Tú cogerías ese puñal con que mataron a tu hermano y lo colgarías en la pared de tu sala? No, para nada. En la cruz murió el Señor Jesús. Pero bueno, ¿de dónde puede surgir una mala interpretación? ¿Cuántas veces aparece la palabra cruz en el libro de los Hechos? Ninguna vez. Pero ¿sabes que en las epístolas sí aparece la palabra cruz? Refiriéndose a esa cruz.
Y no vamos a tomar todas las veces que lo dice, pero con estos ejemplos que te voy a compartir en este día, vas a tener más claro lo que quiero compartir contigo. Primera a Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Está diciendo el apóstol Pablo que no se vaya a hacer vana la cruz de Cristo. Entonces alguien podría decir, entonces la cruz sí tiene valor. Pero antes de yo dar una explicación, prefiero que con la ayuda de Dios encontremos unas ayudas bien prácticas para este punto. Tú sabes que hay diferentes versiones bíblicas. Vamos a mirar lo mismo, el mismo versículo, en otra versión. A ver qué luz nos da al respecto. Para ello miramos 1 Corintios 1:17, en la Biblia Dios habla hoy. Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con alardes de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. Aquí ya es más claro, ¿cierto? Aquí ya no está diciendo el valor de la cruz, sino el valor de la muerte de Cristo en la cruz. Pero mira, te voy a dar un ejemplo bíblico. Resulta que Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra porque Dios iba a destruir con fuego y azufre. Y se fueron ellos, pero le dijeron a Lot que se llevara a su familia y que nadie fuera a mirar para atrás. Y entonces, cuando van de viaje, la esposa de Lot voltea a mirar y quedó convertida en una estatua de sal. Más adelante, el Señor Jesús, en una de sus enseñanzas, dice: acuérdense de la mujer de Lot. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A la estatua de sal? No, se estaba refiriendo a la actitud que tuvo la esposa de Lot para convertirse en estatua de sal. Entonces, cuando la Biblia, Reina Valera del 60, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo, está hablando para que no se haga vana la obra de Cristo cuando estuvo en la cruz. Pero fue Cristo el que nos redimió, no fue la cruz la que nos redimió. Ok. Miremos 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. Entonces algunos se pegan para decir, ¿se da cuenta? Sí, es la cruz hablando, la cruz. No. Ya di una explicación en el texto anterior, pero ahora en cuanto a la palabra de la cruz, miremos como lo dice la Biblia, Dios habla hoy. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. ¿Y qué dice la Biblia en lenguaje sencillo? El mismo versículo. Algunos piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Entonces, cuando Pablo, según la Reina Valera, dice, porque la palabra de la cruz es locura, yo tengo que recordarte que no fue la cruz la que nos redimió, sino que fue Jesús en la cruz del Calvario. Cuando habla porque la palabra de la cruz es locura, es que es una locura para los que se pierden lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces ya vemos por segunda vez que cuando habla de cruz, está hablando de la obra de Jesús en la cruz.
no de la cruz en sí misma. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero también, aparentemente, la cruz es un tropiezo. ¿Qué dice Gálatas 5:11? Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Hablará de la cosa de madera? Para mí ha sido una ayuda muy grande encontrar nuevas versiones ese versículo en otras versiones que nos ayudan a aclarar. Biblia, lenguaje sencillo. Hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. A ellos no les ponía, para ellos no era problema que hablaran de la cruz. Había problema que les hablaran de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Te das cuenta? Entonces siempre estamos hablando desde lo que hizo Jesús en la cruz. La Biblia Castilian lo confirma. Miren que algunos han llegado incluso a decir que yo continúo predicando la circuncisión. Pero si yo predicara tal cosa, ¿por qué habrían de seguir persiguiéndome? Si me persiguen es porque yo únicamente predico la fe en Cristo crucificado. Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Otra vez. Ahora, persiguen a Pablo por la cruz. Repito, bueno, esto no lo he dicho hoy, pero nosotros debemos mirar cualquier pasaje de la Biblia en el contexto general de la Biblia. No podemos salirnos. Entonces, estos versículos no pueden estar generando una doctrina de tener en cuenta la cruz como un elemento redentor, porque no lo fue. Entonces, miramos Gálatas 6:12. Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, que si adoramos la cruz nos persiguen. No. Biblia en lenguaje sencillo. Los que quieren obligarlos a circuncidarse solo desean quedar bien con la gente. No quieren que se les maltrate por anunciar el mensaje de la cruz de Cristo. Es predicar lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Volvemos a la Biblia Castilian. Todos esos que quieren obligarlos a que se circunciden lo hacen con un doble motivo. Por un lado buscan la popularidad y por otro tratan de eludir cualquier persecución que puedan derivarse de predicar a Cristo crucificado. Es que la redención se logra en el momento en que Jesús es crucificado. Y cuando ellos hablan de la cruz, reitero, y esto sí no sé cuántas veces lo he dicho, y cuántas veces sea necesario lo voy a decir, para ellos el problema era el Jesús crucificado, Jesús en la cruz. La cruz sola no podía hacer nada. Tenía que estar Jesús para que tuviera significado no la cruz, sino lo que representaba para Jesús. Y entonces, se levantaron enemigos de la cruz de Cristo. Lo dice Filipenses 3:8. Porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, ¿qué seremos nosotros? Que sea la Biblia en lenguaje sencillo la que nos aclara. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces,
pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Y podríamos mirar otros ejemplos, hermanos, pero yo creo que con esto ya es suficiente. Es suficiente para tener claro que cuando en las cartas se habla de la cruz, no está hablando de la cosa de madera, sino que está hablando de lo que hizo el amado Redentor en la cruz del Calvario. Amén. Nos redimió. Lo miramos en fe. Y yo quiero devolverme un momentico. ¿Me lo permites? Claro que sí, me lo permites. Y esto es nuevo para mí. No había caído en cuenta. El Señor me lo hace comprender en este momento. Nosotros leímos Números 21 del 4 al 9, empezando, y el versículo 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. No miraba el asta. No miraban el asta, miraban la serpiente de bronce. Y entonces esto lo traigo al momento de Jesús para decir que no miramos la cruz, sino que miramos al que estuvo en la cruz. Gloria a Dios. Amén. ¿Vamos claros ahí? Bueno, más nos vale que vayamos claros. Pero seguimos. En conclusión, cuando la palabra de Dios y sobre todo en las cartas nos habla de la cruz de Cristo, no está hablando de el madero literal, del madero físico en el que Él murió. Vimos los ejemplos, nos ayudaron otras versiones, nos ayuda el contexto general de la Biblia para decir que siempre que se habla de la cruz en las cartas, se habla de la referencia a la muerte del Señor Jesús en esa cruz. El mensaje de la redención a través de su crucifixión, a su obra en nuestro favor. A eso es que se refiere. Ahora, sí, el Señor Jesús dijo, tomen su cruz y síganme. En la cruz Él se negó. Cuando dice, tomen su cruz es, niéguense a ustedes mismos, niéguense a toda su vida y vivan una vida para mí. Hay una versión que dice que nos neguemos a nuestra manera egoísta de vivir. Exactamente. Excelente eso, porque entonces es despojarnos de lo más íntimo de nuestra vida y despojarnos del egoísmo. Uy, tremenda esa versión de la palabra del Señor. Hoy a la cruz no se le quema incienso, como en la época de Ezequías, como en el tiempo de Ezequías. Pero a la cruz hoy se le adora. Se le tiene como un símbolo del Evangelio. Entonces, es bueno mirar lo que era realmente la cruz. Esa cosa de madera. Ahora, con esto quiero decirles, amados, hay muchas iglesias, la mayoría de las iglesias, en sus símbolos tienen una cruz. No los vamos a censurar, no se van a condenar por eso. La cuestión es que si el Señor nos da una enseñanza, nosotros la ponemos en práctica. Amén. Ellos llegará el momento en que el Señor se los revele, pero no, este no es un mensaje condenatorio para ellos. Yo no sé si Camilo, que me está ayudando con las diapositivas, se pudiera ir un segundito hasta la primera diapositiva, la de la visión de la iglesia. Vamos a ver. Miren, ahí está. Y encontramos el logo de la iglesia. En esta imagen tenemos dos logos.
mejor, el logo lo tenemos dos veces, en la parte superior, tanto a derecha como a izquierda. La iglesia se llama Palabra, Poder y Salvación, Paposal. ¿Y cuál es nuestro logo? Un libro. Y ese libro es la palabra. Y en una de sus páginas está la P de poder y en otra la S de salvación. Luego, el Señor nos permitió tener un logo que no incluye la cruz. Y los que han estado con nosotros aquí en la iglesia se han dado cuenta que en ninguna parte nosotros tenemos una cruz. No nos condenaría, pero de nada nos edificaría. Y como la idea es vivir la palabra, entonces preferimos omitir esa cruz. Listo, Camilo, muchas gracias. Volvemos entonces a la diapositiva en la cual estábamos. Entonces, hablemos específicamente de esa cosa de madera, utilizando una expresión similar a la que utilizó Ezequías referente a la serpiente de bronce que había levantado Moisés. ¿Qué es esa cosa de madera? Un símbolo de maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, mi hermano, nota esto. Había estipulado Dios que es maldito el que es colgado en un madero. El Señor Jesús, ¿qué hizo? Llevó nuestra maldición. ¿A dónde la llevó? A la cruz. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús llevó la maldición a la cruz. Llevó la maldición a ese madero. Y por eso es que tú y yo, dice en Efesios, somos bendecidos con toda bendición. Porque el Señor ya llevó nuestra maldición. ¿Y a dónde la llevó? A la cruz. Allí, lo acabamos de ver, nos redimió de la maldición. Se cambiaron nuestras circunstancias. La cruz sigue siendo la misma. Bueno, no podríamos decir que la cruz sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque tiene añadiduras. ¿Cuál añadidura? Nuestra maldición. Y quiero que pensemos en esto. Ahora, yo estoy hablando así con mi esposa porque ella enseñó ayer con las damas y ella en ningún momento me dice, mira, ¿será que puedo enseñar esto? Lo que Dios le da. De pronto en algún momento, oye, ¿tú qué piensas de esto, esto? Pero ella es la que hace su enseñanza como Dios le dé. Y lo mismo sucede cuando yo voy a enseñar, es lo que Dios me dé. Diferente, por ejemplo, los discipulados, en los cuales sí nos ponemos de acuerdo por obvias razones. Entonces, ya la estoy tomando así como ejemplo, porque ella hasta hoy está escuchando esta enseñanza. Entonces, esa cruz lleva nuestras maldiciones. ¿Se justifica tenerle nosotros otra vez? No. Y aquí voy a ser melodramático, aquí voy a ser, yo no sé cómo llamarlo, extremo, es recoger lo que el Señor nos quitó. No debiera ser. No debiera ser, por eso. Pero la cruz se vendría, no se vería bien. Quiero decir algo aquí, hacer un paréntesis. El símbolo de la serpiente de bronce en el asta es la que se usa como el símbolo de la medicina moderna. Sí, y se lo respetamos sobre todo porque no es de un origen cristiano. Ok, entonces, tomar la cruz no sería como decir, oiga, es que aquí se llevaron nuestra maldición, pero me hace falta. Otro ejemplo,
Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, ¿qué dice? Colosenses 3, 2. 2, 13 y 14. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escucha esto. Resulta que ahora nos dice que nos perdonó nuestros pecados, una bendición, pero había un acta de decretos que había contra nosotros. Esos decretos nos decían muerte, pobreza, más que pobreza, miseria, enfermedad, ruina integral para el hombre, pero el Señor Jesús anuló esa acta de decretos que era contraria a nosotros. La quitó de nosotros. ¿Y dónde la clavó? Mira lo que estamos viendo de la cruz. En lugar de la ruina del Señor, ruina temporal para darnos a nosotros la vida abundante, lugar en el cual el Señor llevó nuestro pecado, nuestra maldición, y ahora dice que el acta de decretos que era contraria a nosotros, la clavó en la cruz. Entonces, ¿alguno de ustedes encontró algo en la casa que no le servía, que le hacía daño, que olía feo? Y pasan, lo echan en una bolsa, y cuando va a pasar el carro de la basura, ay no, pero es que esto es mío, yo lo dejo aquí, con ese olor a feo. No, si pasó el carro de la basura, que se lo lleve. Y no se sabe qué pasó con ese madero literal en el que murió el Señor Jesús, pero ya se deshicieron de él, ya, dejémoslo a un lado. ¿Qué más sucedió en esa cruz? Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24, ¿qué dice? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida ustedes fueron sanados. O sea, que a la cruz llevó nuestros pecados y a la cruz llevó nuestras enfermedades. ¿Se justifica tener esa cruz? Es que eso no se da ni para el cuarto de San Alejo, hermanos. Aquí en este sector, el carro recolector de basura pasa martes, jueves y sábado. Y lo que se llevó, se llevó. Saquemos la cruz y echémosla ahí. Yo no sé si en tu sector pasan los mismos días o si pasa lunes, miércoles y viernes, pero ya son cosas que tenemos que mandar al cajón de la basura. Entonces, al mirar el texto bíblico, vemos que la cruz no es un real símbolo de la victoria. ¿Sabes que si hay algo que realmente identifica la victoria del cristiano, no es la cruz? Ni el pescado tampoco. Si hay algo que identifica la victoria del cristiano, eso lo encontramos en Primera a Corintios, capítulo 15, versículos 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también la fe de ustedes. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. O sea que a nosotros no nos da sello de garantía de la redención la cruz. Lo que nos da el sello de garantía es la resurrección. ¿Por qué? Porque si Cristo muere, imagínate esto, el Señor Jesús muere y no resucita. Si habiendo resucitado hoy y tan poquita gente le cree, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesús no resucita? Además, Él en la cruz pagó. En los días que estuvo
entre la muerte y la resurrección, arrebató y en la resurrección confirmó. Pagó en la cruz todo lo que debíamos pagar. Bajó a los lugares más profundos de la tierra a conquistar las llaves de la muerte y del Hades, a decirle a Abraham y a todos los que le acompañaban: ustedes murieron creyendo en el Mesías y yo soy ese Mesías, nos vamos de aquí, hagan sus maletas y rapidito que nos vamos. Pero lo confirma con la resurrección. Si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Ahora, tampoco es que vamos a tener una tumba vacía como... Claro, es muy bonito y es muy diciente, pero si la cruz en sí mismo no tiene valor, la tumba tampoco tiene valor. Porque es más, en la tumba solamente estuvo el cuerpo de Jesús, pero él estaba en las partes más bajas de la tierra. Y cuando vino por su cuerpo, de una vez se levantó. Entonces, tampoco es que tengamos como símbolo la tumba vacía, pero sí habla más de nuestra victoria que la cruz. Entonces, mis amados, ¿se justifica la cruz en nuestras vidas? Finalmente, recordamos que la cruz no fue tenida en cuenta por los apóstoles durante la iglesia primitiva. Y ya dijimos que la iglesia primitiva se llama a la iglesia desde los años 30, después de la resurrección de Jesús, hasta el año 100 más o menos. Nunca tuvieron en cuenta la cruz. Después, nunca tuvieron en cuenta la cruz los mártires del año 100 al año 330, 350. ¿Cuándo se empezó a tener en cuenta la cruz? No lo dice la Biblia, porque la Biblia no lo dice. ¡Ay, Dios mío! Otra cosa. ¿Tú has leído Apocalipsis? Sí. Más o menos te acuerdas de lo que habla Apocalipsis. No, habla de las iglesias. No, pero era para hacerte otra pregunta. ¿En qué capítulo de Apocalipsis, cuando hace la descripción del cielo, habla de una cruz allá? ¿Y sabes por qué no te acuerdas? Porque no lo dice. O sea que en el Apocalipsis, en el cielo, tampoco se habla de la cruz. Entonces, ¿cuándo se empezó a hablar de cruz dentro de la iglesia? Después de los años 300, 330. Cuando se empezó a unir iglesia con Estado. Cuando se empezó a unir el paganismo con la iglesia. Porque hubo un emperador, ¿te acuerdas el nombre? Ahora se me fue el nombre a mí. Constantino. Cuando Constantino dijo que había tenido una visión en el cielo, que vio una cruz y que escuchó vio un aviso que decía: por esta cruz vencerás. Y entonces dijo que el cristianismo, que hasta ese momento era perseguido y vilipendiado, empezó a ser la religión oficial del Estado. Entonces ya la gente no llega al evangelio por convicción, sino por conveniencia. Pero ellos eran politeístas, muchos, teo, Dios, adoraban muchos dioses. Dijeron: no, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para desprendernos de todos esos dioses? Y empezaron a involucrar dioses del paganismo dentro del contexto cristiano. Entonces ya ellos no podían hablar de
de Eros, el rey o el dios que les conseguía mujer. Entonces buscaron a San Antonio. Yo no sé quién era Antonio. Entonces, no, que San Antonio para conseguir mujer. Pero ¿por qué la cruz? Porque el gran ídolo del paganismo se llamaba Tamuz. Pero si ellos decían, vamos a involucrar a Tamuz en la adoración, estos cristianos, aleluya, no lo van a aceptar. Hablemos del lugar donde murió Jesús. Y surge la adoración de la cruz. ¿Por qué Tamuz se escribe con T? Y la cruz tiene forma de T. Ahí fue que se empezó a adorar a Tamuz. Y ahí fue cuando se empezó a adorar no solamente a Tamuz, sino a la mamá de Tamuz, Semiramis. Pero le pusieron el segundo nombre, María. Nuestra enseñanza hoy está centrada en la cruz. Y espero, mi amado hermano, que ya tengas en cuenta que la cruz simplemente es una cosa de madera, así como la serpiente aquella era una cosa de bronce. No adoramos la cruz, no nos identifica la cruz. Hay otra identidad, esa sí la tenemos que practicar. ¿Quieres tener una identidad? Dice la palabra del Señor. Y los conocerán porque se aman los unos a los otros. Nos identifica el amor de Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Rey, por siempre y para siempre.